Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Visión Digital. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bueno, pues nosotros iniciamos desde nuestras oficinas aquí de Visión Digital y bueno, pues vamos a dar la apertura justamente con un tema muy importante de salud que bueno, pues nos atañe a todos, que es acerca de el infarto cerebral. Y en este caso, pues nos van a platicar aquí el doctor Daniel Sánchez sobre cómo prevenirlo y la estrategia camaleón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, María Victoria? Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Perfecto. Bueno, pues este es un tema pues muy delicado y que bueno, todos estamos expuestos a un infarto cerebral, pero bueno, aquí nos va a platicar usted de la estrategia camaleón. Cuéntenos. Por supuesto, pues agradecerte mucho la oportunidad y sí, la verdad es que es un tema muy importante. Te voy a platicar un poquito el contexto de la enfermedad antes de hablar de la estrategia camaleón, en lo que tú y yo en este momento estamos platicando. En el mundo, cada 4 minutos una persona fallece por un infarto cerebral. Probablemente la población no ha escuchado el término de infarto cerebral muy común, pero ha escuchado otros términos como embolia, por ejemplo, como derrame cerebral, que son más comunes y tienen relación con esta misma enfermedad. Esto pasa súbitamente, puede estar uno en la casa, en su lugar de trabajo, en un centro comercial, y súbitamente se interrumpe el flujo de sangre en el cerebro. Es lo mismo que pasa en el corazón, pero aquí estamos hablando de una arteria del cerebro y lamentablemente esto no avisa. Puede pasar en cualquier momento y hay que actuar muy rápido para poder dar un tratamiento. Aquí el principal enemigo en un infarto cerebral pues es el tiempo. Y hoy lo que vemos en nuestras salas de emergencias de nuestros hospitales es que muchos de los pacientes que llegan con infarto cerebral llegan muy tarde a una sala de emergencias. En realidad, la mayoría de ellos tenemos horas, 4 horas y media máximo para aplicar un medicamento y ayudarles a restituir ese flujo de sangre, pero a veces llegan 8, 12 horas, 3, 4 días después. Y es un tema muy importante que hoy queremos lanzar a la comunidad, pues para reconocer los signos y síntomas. Y bueno, camaleón o la estrategia camaleón, pues es una palabra que creemos que es fácil para recordar, es una estrategia que nació en Costa Rica con el doctor Barbosa, que ha sido aplicada en México, y es un acrónimo de la palabra camaleón para que la población recuerde los signos y síntomas de un infarto cerebral. K significa cara colgada, es decir, como que la boca se nos va un poco de lado, como que se nos paraliza la mitad de la cara. Mano pesada, hay disminución de la fuerza en un brazo, en una pierna, no podemos caminar o tomar un objeto. Lengua trabada, como que arrastramos la voz o hablamos un poco lento. Y que es lo más importante, es un llamado a la acción, encender el teléfono y marcar el número de emergencias en México, que es el 911, para que una persona con un infarto cerebral llegue lo más pronto posible a un hospital, ¿no? Entonces, esta estrategia es un acrónimo y lo que queremos es que la población reconozca los signos y síntomas con mayor facilidad. Bueno, si bien es cierto, pues usted nos dice que llegan a veces con 3, 4 horas. ¿Cuál sería el tiempo indicado para que un paciente no tuviera secuelas? Bueno, afortunadamente, si el paciente llega a tiempo, hay cosas que podemos hacer. Podemos administrar un medicamento que se administra por vía intravenosa y disolvemos ese coágulo que se está formando en el cerebro. Pero para poder hacer eso tenemos un tiempo máximo de 4 horas y media. Si pasa por ahí de las 4 horas y media, bueno, pues esas secuelas neurológicas pueden ser desde muy leves hasta muy graves, que ese es el problema. Puede ser inclusive desde un tema de no poder hablar bien o tener disminución de la fuerza, hasta secuelas tan complicadas como estar postrado en una cama, usar una silla de ruedas. Hoy en nuestro país, bueno, pues se calcula que una persona que queda con secuelas muy importantes de un infarto puede gastar 800,000, 900,000 pesos al año, y por eso el infarto cerebral sigue siendo una enfermedad de amplio gasto de bolsillo para los mexicanos. Los principales factores de riesgo que tenemos para sufrir un infarto cerebral son esas grandes enfermedades crónicas que padecen hoy, pues no nada más los mexicanos, sino también a nivel mundial, toda la población. Enfermedades como diabetes mellitus, como hipertensión, problemas con el colesterol y los triglicéridos en sangre o la obesidad.
son los factores de riesgo en el 90% de los casos de un infarto cerebral. Aquella persona que tiene diabetes o hipertensión tiene hasta 6 veces más riesgo de sufrir un infarto cerebral a lo largo de su vida. Por supuesto, entre más años hay otro porcentaje también agregado y algunas otras cosas, como por ejemplo ¿verdad? factores como tabaquismo, como alcoholismo, pues también desafortunadamente son factores de riesgo. Acaba de salir los resultados de la última encuesta nacional de salud y nutrición en México y pues los datos son catastróficos. Cerca del 58% de la población padece al menos una de estas enfermedades y a veces vivían ya con ellas sin saberlo. Y por eso, pues lamentablemente, hoy tenemos cada vez más casos de infarto cerebral y la Organización Mundial de la Salud, pues no lo ha dicho, nos ha puesto los focos rojos en la mesa y las proyecciones para los siguientes años es que esto incremente exponencialmente si no hacemos nada en este momento. Las nuevas tecnologías, las pantallas gigantes, los teléfonos celulares. Antes de dormir, generalmente la gente siempre está verificando o tiene estos pues móviles en su recámara. Esto puede ser una causa. Bueno, es una causa indirecta. En realidad, creo que esto tiene mucho que ver con el estilo de vida, el hecho de poder estar en un constante estrés todo el tiempo, ¿no? El mal dormir, la mala alimentación, el no tener un sueño reparador por estar precisamente pendiente de toda la tecnología y los teléfonos, a la larga son factores de riesgo que pueden ocasionar un infarto cerebral. La verdad es que hoy vemos personas más jóvenes con infartos cerebrales porque tienen cambios en su estilo de vida desde ya prácticamente edades muy tempranas, pero además también tienen estas enfermedades crónicas desde edades tempranas. Hoy vemos pacientes con 40 años con un infarto cerebral en una sala de emergencias y esto nos dice que pues tenemos que hacer un cambio radical en nuestros hábitos para el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, las visitas al médico es algo que debemos de considerar siempre, por lo menos un par de veces al año, cada 6 meses. Checar nuestros niveles de colesterol y triglicéridos en sangre es algo muy importante. Si yo tengo familiares con un riesgo muy importante, papá, mamá con diabetes o hipertensión, eso ya es un riesgo de poder heredar ciertas enfermedades crónicas, ¿no? Hacer nuestros chequeos de glucosa en sangre y ver cómo está nuestra presión y controlarlos, que es lo más importante, a la larga disminuye el factor de riesgo para un infarto cerebral. Si esto ocurre, hay que actuar rápidamente porque necesitamos llegar a un hospital lo más pronto posible. Aquí recordarle un poco a la población que el infarto cerebral no es como el infarto cardíaco, no duele el cerebro y por eso a veces no es tan fácil reconocerlo, ¿no? Pero sí, al disminuir estos factores de riesgo, estos cambios en la alimentación y el estilo de vida, podemos a la larga disminuir mucho el riesgo de llegar a una sala de urgencias con esta enfermedad. Se considera entonces también una enfermedad silenciosa. Si tengo un tic, si tengo, pues no sé, hormigueo, esto no es un síntoma. Bueno, hay algunas enfermedades que se pueden confundir con un infarto cerebral. La parálisis facial es una de las más características, pero a diferencia de un infarto cerebral es que la parálisis facial no causa alteraciones en la fuerza, por ejemplo, en las manos o en las piernas. La baja de glucosa en sangre, que llamamos hipoglucemia, también puede simular un infarto cerebral. El problema es que si esto nos pasa en la calle, nos pasa en el centro comercial, es difícil poder tener un diagnóstico y aquí la recomendación es ir al hospital lo más pronto posible. Hay que hacer un estudio en el hospital, es una foto de la cabeza que se llama tomografía y si diagnosticamos el infarto cerebral, estaremos aplicando el medicamento lo más pronto posible. Si a un paciente, bueno, una persona, bien dice usted, 40 años, 45, sufre de un infarto, ¿qué acciones tendría que tomar la familia? Porque, si bien lo dice, es una enfermedad muy cara. Sí, lo dices con mucha razón. Hoy la edad es un factor de riesgo. Por supuesto, es que entre más años tengamos, más de 65, 70 años, ya es un factor de riesgo para un infarto cerebral. Pero creo que lo más importante es la detección temprana. A pesar de la edad, si una persona sufre un infarto, empieza con datos de un infarto cerebral y se atiende a tiempo,
la cantidad de secuelas que puede llegar a suceder son menores y no ser catastróficas. Hoy vemos casos de pacientes que han llegado a los hospitales a tiempo y que han podido salir con una vida casi normal para poder hacer sus actividades de la vida diaria y trabajar. Pero vemos casos también muy tristes de personas que pensaban que era otra cosa o dejaron pasar los síntomas y cuando se dieron cuenta, pues era demasiado tarde para poder actuar, ¿no? La recomendación, sobre todo para personas mayores, es ante cualquier caso de deterioro del estado de conciencia o de estos síntomas, cara colgada, mano pesada y lengua trabada, lo ideal sería hablar al 911 o llevar al paciente al hospital para hacer un diagnóstico definitivo y oportuno lo más rápido posible. ¿Qué pasa cuando sucede con los niños? Hay niños que de 9 10 años presentan pues este padecimiento. Es raro, en realidad, el 90% de los casos es por enfermedades crónicas, pero sí hay un porcentaje pequeño. Sobre todo es infartos cerebrales en niños y en adultos muy jóvenes. Hay factores de riesgo como por ejemplo enfermedades cardíacas, algunas otras como ciertas enfermedades que proveen o que producen trombosis en el cuerpo, como es el lupus, por ejemplo, que en pacientes jóvenes causan infartos cerebrales. El ver a un paciente joven en un hospital con un infarto cerebral nos debe de prender un poquito las alertas de que hay una enfermedad por ahí subyacente que no estamos viendo. Pero en el 90% de los casos siempre se asocia a una enfermedad crónica y bueno, hay que distinguir por supuesto la causa porque a partir del tratamiento hay que tratar también la causa del infarto cerebral. Muy bien. ¿A dónde tienen que acudir los pacientes? Sabemos que, bueno, pues las instituciones públicas, pues ahorita tienen un déficit de medicamentos, incluso hasta de especialistas. O el caso de una persona que acudió durante 4 años, le estuvieron haciendo estudios y decían que ella tenía un problema de vesícula. Al quinto día se dieron cuenta que no, que era precisamente un derrame cerebral. Bueno, afortunadamente hoy con esta estrategia camaleón, que además déjame decirte que ha sido muy bien tomada por la población de habla hispana, porque pues la hemos difundido en lugares públicos, en el transporte colectivo, y esto nos ha ayudado mucho a que la población la reconozca. Hoy en el sistema de salud de México tenemos también ya un código especial para estos pacientes. Se llama código cerebro o código ictus, que también llaman así al infarto cerebral en países de Europa. Y la ventaja de este código, que la verdad ha sido un trabajo muy importante de asociaciones médicas en conjunto, es que existe ya en todo el sector salud y sus subsistemas. No importa que seas del ISSSTE, del IMSS o de la Secretaría, el código infarto, el código ictus está hecho para que cuando una persona llega al hospital con estos síntomas, se pueda tratar más rápido que otros pacientes que están en ese momento. Lo que hemos visto, por supuesto, es que eh, el déficit de recursos es un problema importante. Necesitamos tener un tomógrafo y necesitamos tener el medicamento para dar el tratamiento. Y aquí la recomendación a la población sería que ante casos de un infarto cerebral hay que llegar al hospital, donde contemos con los recursos. A veces un centro de salud, por ejemplo, una clínica pequeña que no cuente con el recurso para poder hacer un estudio de imagen, más valdría la pena llegar directo al hospital y dar un tratamiento. Pero afortunadamente, con este código cerebro, hoy las cosas han mejorado, pero necesitamos mucho la participación de la población para que lleguen a tiempo a nuestros hospitales, ¿no? Por último, el sueño. El sueño es una base para que los pacientes que anden estresados puedan de alguna forma evitarlo. Sí, por supuesto, el sueño tiene una relación muy importante con la progresión de otras enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades cardiovasculares en general. La formación de estos trombos en el cerebro y en el corazón tienen una relación muy directa con el estrés por el sueño y por el estilo de vida que pueda tener una persona. Entonces, es uno de los factores de riesgo, por ejemplo, dormir menos de 8 horas, no tener sueños reparadores, estar en un estrés constante causa inflamación de los tejidos y eso es un factor de riesgo también para el infarto cerebral. A lo mejor no lo vemos de forma inicial, pero si vivimos así durante muchos años,
llega un momento en el que, bueno, pues estos cambios de estilo de vida nos cobran la factura. Así es. Em, ¿Algo que quiera agregar, doctor? Pues nada, agradecerte mucho, María Victoria. Ahí tenemos en internet una página que se llama www.estrategiacamaleón.com.mx para todas aquellas personas que quieran ampliar un poco más de esta enfermedad. Recordarles cara colgada, mano pesada y lengua trabada son los datos más importantes del infarto cerebral. Hoy tenemos todavía la oportunidad de disminuir el impacto de esta enfermedad para los siguientes 30 años. Los siguientes 30 años vamos a tener un cambio muy importante en la población, vamos a tener personas de más de 60, 70 años con un riesgo muy importante de llegar a nuestras salas de urgencias y por eso queremos hacer un llamado pues a la población. Nos pueden encontrar en redes sociales como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias también y con gusto nos ponemos en contacto. Por último, doctor, y ese es un dato muy importante y es estadístico, en el 2024, ¿cuántas personas que llegaron ya con esta situación, pues, de infarto, derrame cerebral, pudieron salir bien? Bueno, lamentablemente tenemos un alto índice de mortalidad. Si quisiéramos, y eso es un tema muy relevante en México, las estadísticas no son muy puntuales sobre el infarto cerebral a relación de otros países. Hay países que manejan prácticamente cerca de 230 a 250 mil casos por 100 mil habitantes. Es decir, estamos teniendo una gran cantidad de funciones al año por infarto cerebral, pero la mortalidad del infarto cerebral hoy en día está cercana al 30 a 40%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 pacientes que se presentan en un hospital, 3 o 4 lamentablemente fallecen. ¿De qué depende? De sus factores de riesgo, pero del tiempo también, porque ese es un factor muy importante en el que se tardaron en llegar a un hospital. Muy bien, doctor Daniel Sánchez, agradecemos pues este espacio, este tiempo y sobre todo pues ese hincapié que se le hace en la sociedad, que pues tienen que acudir de inmediato, cambiar hábitos precisamente tanto alimenticios como de estado de ánimo, ¿no? Evitar a lo máximo el estrés. Entonces, le agradecemos mucho esta participación y pues hasta la próxima amigos de Visión Digital. Espero que esta información sea muy importante para ustedes.